El estudio de la medicina occidental ha estado condicionado tradicionalmente por una narrativa lineal que ha priorizado la transición del conocimiento clásico grecorromano hacia la profesionalización universitaria del Renacimiento, dejando a menudo en la periferia las contribuciones del mundo islámico y sobre todo de los intelectuales que surgieron de los entornos monásticos en plena Edad Media. En este panorama, la figura de Hildegarda de Bingen emergió no solo como una mística de influencia política y religiosa a nivel regional, sino como una de las polímatas más originales de la historia europea. Conocida como la Sibila del Rin, su obra representa una síntesis sin precedentes entre la teología mística, la cosmología teórica y una práctica médica fundamentada en la observación empírica de la naturaleza. Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy he querido traer un video especial con el propósito de reconocer, en el Día Internacional de la Mujer, a una de las mujeres más influyentes de la historia medieval. Hablamos de Hildegarda de Bingen. La relevancia de Santa Hildegarda en el desarrollo de la medicina natural y en el cuidado de la salud de la mujer es fundamental, en especial para poder comprender la evolución del pensamiento científico en el siglo XII, a través de sus tratados fundamentales, Física y Causae et Curae. La abadesa desafió las limitaciones impuestas a su género y a su época, estructurando un sistema de salud holística que vincula la integridad del cuerpo humano con la armonía del cosmos. En este video me propongo analizar su legado, reconociendo su papel como precursora de la ginecología y de la sexología moderna, y examinando las causas de su prolongada invisibilización en los anales del conocimiento médico oficial hasta su redescubrimiento y posterior proclamación como doctora de la Iglesia recién en el siglo XXI, en nuestro siglo. Espero que este video sirva para dar a conocer a todas las seguidoras del canal las contribuciones de una mujer tan excepcional como ella. Si bien sé que el canal es seguido mayormente por varones, no lo vamos a negar, creo que es imprescindible que derribemos sesgos y mitos acerca de la Edad Media. El medievo no es solo una construcción histórica de hombres, sobre todo de caballeros o clérigos. Las mujeres como Hildegarda de Bingen, aunque a menudo fueron invisibilizadas por los grandes relatos, han sido esenciales para comprender mejor el mundo. A través de su extensa obra teológica, médica, literaria y musical, esta mujer tan excepcional es digna de merecer uno o varios videos. Lo digo muy en serio. Creo que me quedaré corto con este. Pero bueno, espero que de alguna forma más mujeres reconozcan la obra de la Sibila del Rin y se conviertan en verdaderas eruditas de la ciencia, la filosofía o tal vez de la música. Bueno, no nos vamos a extender más en esta introducción, así que comencemos. Para valorar la originalidad de Hildegarda, es necesario situar su labor dentro del marco de la medicina medieval europea. Durante el siglo XII, la práctica médica estaba dividida entre la herencia clásica, la medicina popular y el sistema monástico. La Iglesia Católica ejercía un control dogmático sobre el conocimiento, y la enfermedad era interpretada frecuentemente como una forma de castigo divino o una prueba espiritual, lo que en ciertos círculos paralizaba el avance de la anatomía y la fisiología experimental. La teoría predominante era la humoral, que basaba la salud en el equilibrio de 4 fluidos fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El diagnóstico se apoyaba en técnicas como la uroscopía, que se trata de la inspección de la orina, y la palpación del pulso, mientras que el tratamiento dependía en gran medida de las dolorosas sangrías y del uso de herbarios que compilaban el saber de los egipcios y de los romanos. Pero los monasterios benedictinos, siguiendo la regula benedicti, se convirtieron en centros de excelencia para el cuidado de los enfermos, manteniendo enfermerías y huertos de plantas medicinales donde se preservaba y refinaba el conocimiento farmacológico. Hildegarda operó en este entorno, no solo como una receptora de la tradición, sino como una innovadora que utilizó sus visiones místicas para legitimar un conocimiento que de otro modo habría sido rechazado por las jerarquías eclesiásticas masculinas. Hildegarda logró tener acceso a la biblioteca del monasterio de Disibodenberg, lo que le permitió familiarizarse con autores como Aristóteles, Galeno y posiblemente también con textos de la escuela médica de Salerno.
Aunque su obra médica se distingue por carecer de las pretensiones de la revelación divina absoluta que marcan su teología, apoyándose en cambio en la observación de la naturaleza misma. Hildegarda nació en el año 1098, en el pueblo de Bermensheim, en el seno de una familia de la baja nobleza al servicio del conde Meginhard de Sponheim. Al ser la 10ª hija, fue entregada como diezmo a la iglesia a la temprana edad de 8 años, bajo la tutela de la anacoreta Jutta de Sponheim en el monasterio de Disibodenberg. Su infancia estuvo marcada por una salud muy frágil y también por la experiencia de visiones luminosas que ella denominó la reflexión de la luz viviente, pero que mantuvo en secreto durante décadas, compartiéndolas únicamente con Jutta y a su amigo el monje Volmar. Tras la muerte de Jutta en el año 1136, Hildegarda fue elegida de forma unánime como magistra de su comunidad. En el año 1141, cuando tenía 42 años, recibió lo que describió como una instrucción divina para escribir lo que ves y oyes, lo que dio inicio a su primer gran tratado teológico, el Civias. Su prestigio creció de tal manera que, a pesar de la oposición inicial del abad de Disibodenberg, logró fundar su propio monasterio independiente en Ruppersberg en el año 1150 y más tarde un segundo convento en el Bingen en el año 1165. Este estatus de independencia fue crucial para su labor científica. Como abadesa de Ruppersberg, Hildegarda supervisó la salud de sus monjas y también la de los peregrinos que acudían en busca de alivio físico y consejo espiritual. Su autoridad traspasó los muros del convento, mantuvo correspondencia con 4 papas, con el emperador Federico Barbarroja y con figuras intelectuales tan relevantes como Bernardo de Claraval, realizando además 4 giras de predicación por Alemania cuando ya superaba los 60 años, una hazaña inaudita para una mujer de su tiempo y de su edad. En el núcleo de la medicina de Hildegarda reside la noción del viriditas, un término que trasciende la simple traducción de verdor para convertirse más bien en un principio ontológico que le da sentido a toda su teoría médica y también un principio biológico que permite claramente mejorar la salud de las personas. Para Hildegarda, la viriditas es la energía vital que Dios infunde en la creación, permitiendo que las semillas germinen, que los animales se reproduzcan y que las células humanas se regeneren. La salud, desde esta perspectiva, es el estado en el que la viriditas fluye sin obstáculos a través de nuestro organismo, algo así como el flujo de chakra en el mundo del anime de Naruto, por ejemplo. En contraste, para Hildegarda, la enfermedad se asocia con el concepto de ariditas o sequedad, un estado de marchitamiento que afecta tanto el cuerpo físico como el equilibrio anímico. Esta visión establece un nexo directo entre la ecología y la salud del ser humano. Nosotros, al consumir plantas y animales ricos en verdor, adquirimos toda su fuerza vital. Hildegarda vinculó la viriditas con la humedad y el color equilibrados. Un cuerpo sano debe estar húmedo, no en un sentido patológico, sino como una tierra fértil capaz de sustentar la vida. La pérdida de esta humedad vital, ya sea por una dieta inadecuada, por el envejecimiento prematuro o por la corrupción del alma debido a los vicios, conduce irremediablemente a la debilidad del cuerpo y también, por qué no decirlo, hasta la muerte. Este enfoque prefigura las corrientes actuales de la medicina natural u holística, como es llamada también, que enfatizan la capacidad autocurativa del cuerpo y también la importancia del entorno natural en nuestro bienestar. Una de sus obras más relevantes, Física, la ciencia de la medicina sencilla, fue un tratado escrito entre los años 1150 y 1158 y constituye un esfuerzo enciclopédico por catalogar las virtudes curativas del mundo natural. En esta obra se describen más de 500 elementos, demostrando una capacidad de observación científica única que se adelantó notablemente a su época al evitar los mitos y centrarse más bien en la utilidad práctica para el ser humano de estos elementos. En su primer libro se describen hierbas y cereales, en el segundo los elementos que conforman la naturaleza, el aire, el agua, la tierra y el fuego, y cómo estos se relacionan con el entorno y con nuestra salud. En el tercer libro se explican las propiedades de las plantas, de las frutas o de los árboles. En el libro 4, las propiedades de las gemas y los minerales. Es más bien un lapidario.
El libro quinto es acerca de los peces, donde se clasifican las especies acuáticas en general, no solamente los peces, pero cualquier animal marino en esa época era catalogado como pez. El libro sexto está dedicado a las aves y a las aplicaciones dietéticas y medicinales del plumaje y las vísceras de estos animales. El libro séptimo está dedicado a los animales, fundamentalmente cuadrúpedos y otros animales terrestres. En este se explora la medicina zoológica, el uso de la grasa, la bilis, los hígados y las distintas partes del cuerpo de los animales. El libro octavo está dedicado a los reptiles, las serpientes, los sapos, el tratamiento de los venenos y también la simbología de la enfermedad. El libro noveno está dedicado a los metales, tales como el oro, la plata o el hierro, describiendo los efectos que podía tener para la salud del cuerpo la ingesta en grados mínimos, eso es importante aclarar, de este tipo de metales. En el libro 1 de su obra Física, Hildegarda destaca la importancia de los cereales como la espelta, por ejemplo, a la que califica como el grano perfecto por ser nutritivo y equilibrado, capaz de generar alegría y también una sangre más sana. Su análisis del lúpulo, por otra parte, es especialmente relevante, ya que fue la primera, y ojo con esto, fue la primera en documentar científicamente sus propiedades conservantes y antibacterianas, siendo esencial para la producción de la cerveza, señalando que detenía la putrefacción. De hecho, el lúpulo hasta el día de hoy sigue siendo usado en la cerveza y le da su sabor característico. Asimismo, su obra Física incluye remedios específicos para dolencias comunes que reflejan un conocimiento empírico de la fitoterapia. Para la fiebre alta, por ejemplo, recomendaba el uso de 5 en rama, que aquí nosotros la llamamos como pata de gallina o pie de Cristo. Y para los problemas de la audición o la garganta, sugería cocciones de marrubio, también llamada hierba del sapo. Es notable su preocupación por la higiene y la precisión en la preparación de ungüentos y pociones, instruyendo al lector a machacar, filtrar y calentar las sustancias con rigor metódico. Si su obra Física es una farmacopia, Causae et Curae es un tratado de medicina teórica y clínica donde Hildegarda expone su comprensión del funcionamiento interno del cuerpo humano. En esta obra, la abadesa integra la historia de la creación con la patología, argumentando que la caída de Adán alteró el equilibrio original de los elementos en el cuerpo, dando origen así a la enfermedad. Hildegarda reformuló la teoría humoral clásica. A diferencia del sistema de Galeno, ella propuso que los humores en el ser humano son fluidos y reactivos, cambiando sus cualidades según las mezclas internas y los estímulos externos. Introdujo el concepto de flemas beneficiosas y dañinas y de livores que describen estados humorales degenerados responsables de afecciones tanto físicas como psíquicas. Uno de los puntos más asombrosos de Causae et Curae es la descripción hildegardiana de la hematopoiesis. Hildegard afirmaba que la sangre fluye dentro de las venas transportando calor y vida, pero señaló que es la médula ósea la que imprime la fuerza y el color rojo a la sangre. Esta observación, que sitúa el origen de la sangre en el tejido medular, constituye una intuición científica brillante, considerando que la medicina académica no confirmó este proceso recién hasta el siglo XIX con los trabajos de Ernst Neumann y de Giulio Visocero. Hildegarda de Bingen ocupa un lugar único en la historia del cuidado femenino por ser una de las pocas voces de la Edad Media que abordó la fisiología de la mujer desde una perspectiva de agencia y positividad, mientras que la mayoría de los tratados de la época, escritos en su mayoría por hombres, vale decir, veían el útero y la menstruación como evidencias de inferioridad o de impureza, Hildegarda los describió como mecanismos divinamente orquestados de purificación y creación. Si todo lo anterior no fuese suficiente, Hildegarda todavía nos puede seguir sorprendiendo. Ella fue la primera mujer en el canon occidental en describir el orgasmo femenino, con un lenguaje que hoy podríamos clasificar como psicofisiológico. En Causae et Curae describe cómo durante la unión, el calor en el cerebro de la mujer genera un deleite sensual que se comunica al resto del cuerpo, facilitando la recepción de la semilla masculina. Esta visión es revolucionaria por dos motivos. Primero, porque desvincula el placer femenino del concepto de pecado original, integrándolo en la mecánica natural de la procreación. Y segundo,
porque reconoce la importancia de la experiencia subjetiva de la mujer en el acto sexual. Su analogía de los orgasmos sexuales, contrayéndose para retener la vida como un hombre fuerte sostiene algo en su mano, subraya una visión vigorosa y funcional de la anatomía femenina. Y bueno, voy a detenerme un poco, ya que muchos se preguntarán si era monja, cómo sabía tanto del orgasmo femenino. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero bueno, ella tenía visiones, así que posiblemente sabía muchas cosas sin necesidad de tener que vivirlas ella misma. Hildegarda se apartó de la visión aristotélica que consideraba al hombre el único agente generador y a la mujer un mero receptáculo pasivo. Ella propuso que la mujer produce una sustancia especial, algo así como una espuma necesaria para la vida, y que el cuerpo femenino desempeña un papel activo en la purificación de la semilla del hombre para permitir la formación del feto. En lo que respecta a la menstruación, Hildegarda desafió los tabúes que lo consideraban una sustancia capaz incluso de marchitar plantas. Para ella, el ciclo menstrual era un proceso de limpieza necesaria para mantener el equilibrio de los humores en la mujer, permitiendo que la virilidad se renovara periódicamente. Este enfoque positivo acerca del cuerpo femenino como un jardín o una fuente de vida transformó la narrativa misógina predominante en la teología y en la medicina medieval. La obra final y más compleja de Hildegarda, el Liber Divinorum Operum, libro de las obras divinas, representa la culminación de su pensamiento integrador. En 10 visiones, la abadesa desarrolla la analogía del macrocosmos y el microcosmos, argumentando que el ser humano es un reflejo exacto del universo y que ambos están unidos por la fuerza del amor divino. Hildegarda describe una cosmología donde la divinidad tiene forma de rueda, conteniendo todas las cosas en su interior. El hombre se sitúa en el centro de esta arquitectura cósmica y sus órganos, venas y sentidos responden a los movimientos de las esferas celestes y de los vientos del firmamento. Esta visión no es meramente poética, tiene implicaciones diagnósticas profundas. Según Hildegarda, un desequilibrio en los vientos externos puede provocar tormentas en los humores internos, manifestándose como enfermedades físicas o disturbios mentales. Hildegarda recomendaba un entorno de vida religioso con rutinas estables, ejercicio moderado y una dieta equilibrada. Entendía que los sentimientos mal integrados y los pensamientos negativos podían enfermar al cuerpo al agotar la virilitas y generar una sequedad interna patológica. A pesar de la magnitud de su obra y del prestigio que gozó en vida, especialmente durante el siglo XII, Hildegarda de Bingen fue sistemáticamente invisibilizada por los grandes relatos de la historia de la ciencia y de la medicina. El redescubrimiento de Hildegarda durante el siglo XX fue impulsada por estudiosas como Sabina Flanagan y Barbara Newman, quienes destacaron el carácter femenino y revolucionario de su pensamiento. Su elevación a los altares y su nombramiento como doctora de la Iglesia, recién en el año 2012 por Benedicto XVI, marcaron el reconocimiento definitivo de su importancia universal y de la profundidad de su magisterio científico y espiritual. Santa Hildegarda de Bingen no fue simplemente una mujer excepcional en un mundo de hombres, fue una arquitecta del conocimiento que propuso una vía alternativa para la ciencia occidental, una vía que integraba la razón, la intuición y la naturaleza. Su contribución al desarrollo de la medicina natural y el cuidado de la salud de la mujer en el siglo XII rompió los límites de su tiempo, ofreciendo una visión del cuerpo humano como un microcosmos sagrado donde la salud es sinónimo de armonía universal. A través de sus escritos sobre la virilitas, la hematopoiesis temprana y la fisiología femenina, Hildegarda sentó las bases de una medicina holística que hoy, 900 años después, recobra una relevancia inusitada frente a enfoques más reduccionistas. Su invisibilización histórica fue el resultado de prejuicios de género y de una transición hacia modelos de conocimiento fragmentarios, pero su redescubrimiento nos devuelve la imagen de una intelectual cuya influencia es comparable a la de los grandes filósofos de la antigüedad. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte para que cada vez más amantes de la historia medieval puedan conocer este canal. Si no estás suscrito aún, te invito a hacerlo, es completamente gratis y créeme que me ayudaría bastante.
También te invito a activar la campanita, de ese modo podrás estar atento cada vez que subamos nuevo contenido al canal. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.